Hola, ¿qué tal? Desde el Vicariato Apostólico de Inírida, en el departamento del Guainía, les damos la bienvenida a su programa Hablando con María, un magazine de tipo informativo y cultural. Hoy conversaremos con una persona muy especial, el fiscal regional del Guainía, el doctor Mauricio Javier Ponce Mena. Él es abogado especialista en Derecho Penal y Criminología, fiscal delegado ante jueces especializados, cargo en propiedad de la Dirección de Apoyo a la Investigación para la Seguridad Ciudadana y encargado de la Dirección Seccional de Fiscalía Guainía-Vaupés a partir del 19 de marzo del año 2020, con 27 años de ejercicio institucional. Un programa diferente pronto está por comenzar, con los temas más actuales de cultura y sociedad. Para hablar de todo un poco yo los quiero invitar a que sigan bien atentos porque pronto va a empezar Hablando con María. Bienvenidos a Hablando con María, visibilidad.tv 2020. Señor fiscal, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio en el día de hoy para hablar de un tema supremamente importante, como es el feminicidio o femicidio, como se le denomina algunas veces. Antes de entrar en materia, señor fiscal, quiero contarle que con la sanción de la Ley 1761 del año 2015, el feminicidio en Colombia es considerado un delito autónomo que castiga el deceso de una mujer a manos de otra persona a título doloso por su condición de mujer para ocasionar terror, actos de humillación o por relaciones de ejercicio del poder sobre ella, jerarquía personal o económica. Entonces, dada esta situación y que la ley colombiana ya empezó a ejercer acciones en torno a este tema, empecemos por definir qué es el feminicidio. Muy bien, María, pues en primer lugar muchísimas gracias por tan grata invitación, poder compartir pues algunos conocimientos que tenemos a nivel de la Fiscalía General de la Nación, del nivel central al que yo represento en las regiones, sí, concretamente acá en los departamentos de Guainía y Vaupés. Bien, pues entrando en materia, pues quisiera hacer como una introducción en el sentido que Colombia es conocido como un país de bastantes leyes. Sí. Se le ha dicho que es un país santanderista, por lo del hombre de las leyes. Entonces, cada vez que acá en Colombia existe una coyuntura especial, un evento, una circunstancia que llama la atención mediáticamente, pues generalmente o frecuentemente se emiten leyes por parte del dueño del poder de definición, que es el legislador, y en este caso pues relacionadas en el ámbito penal. Eso fue lo que ocurrió para el año 2015, sí. Es decir, que había tantas situaciones que se venían presentando, tantos atropellos, abusos contra las mujeres que terminaban pues con la pérdida de valiosas vidas, que terminó con la creación de la introducción del artículo 104A a la ley 599 del 2000, que es el Código Penal. Sí. Partimos de la definición del homicidio que aparece en el artículo 103, dice el que matare a otro. ¿Sí? En el artículo 104A ya se habla de una mujer por su condición de mujer, con unas características especiales de la norma tipo, que son las establecidas en 6 literales que trae este artículo 104A. Pero entonces no es que todos los casos en los que mueren mujeres violentamente sean feminicidios, sino que tienen que estar relacionados con estas 6 literales, porque existen casos en los que lo que se presenta realmente, la norma tipo que se actualiza o realiza es la del homicidio agravado. Entonces ahí en ese caso, ¿qué diferencia hay entre homicidio y feminicidio? Pues la primera característica es que tiene que ser sobre una mujer, sí. ¿Sí? Y hoy en día, con los avances que se tienen, también son sobre quien tiene esa orientación y es de otro sexo, pero tiene orientación a ser mujer. ¿Transgéneros? Transgéneros, sí. ¿Son víctimas
últimamente de violencia y de homicidio. Sí, lo vimos hace pocas semanas en el ataque insospechado que hizo un miembro de la fuerza pública contra una de estas mujeres. Sí. ¿Sí? Entonces ahí se aplica el artículo 104A. Bueno, pues dadas esas características de la norma y entendiéndose que siempre es esa acción violenta en contra de las mujeres, este concepto de feminicidio tuvo su primera vez, diríamos, como una acción política en el Consejo de Bruselas, donde se empezaron a denunciar una serie de hechos de crímenes de género contra las mujeres. Y entonces allí se sentaba el sentido de que es un eslabón continuo de violencia sexista en contra de las mujeres, en contra de mujeres que son abusadas, en contra de las mujeres que viven violentadas, que son torturadas, que tienen abuso sexual incestuoso, extrafamiliar, por maltrato físico, emocional, y en casos serios de acoso sexual, porque también se puede considerar esto como acoso dentro de una oficina, en la calle. Es muy amplia el concepto. Como nosotros aquí en Colombia empezamos a tipificar cuando realmente sí es una acción feminicida. ¿Cómo es? Es que hay que empezar por identificar esa acción violenta en contra de la mujer, desligándola del concepto homicida. Sí, así es. Colombia siempre ha estado como a la saga de determinados estándares internacionales. Entonces estaba en mora de esta situación del feminicidio. Como yo te decía, se presentaron situaciones coyunturales de muertes de mujeres, ¿sí? Cuando se expide la ley Rosalvira Celis y en adelante, terminamos pues con esta legislación que permite un respeto y unas garantías por parte del Estado y por quienes ejercemos la función de administrar justicia, en este caso la Fiscalía en las etapas que nos corresponde y los jueces en la etapa final, la etapa del juicio. ¿Sí? Entonces, en eso ha radicado la importancia de hacer como una especie de reconocimiento a la mujer en varios sentidos. En primer lugar, los avances que con el tiempo, ¿sí?, en pleno siglo XXI ha tenido la mujer sobre el hombre. ¿A partir de la Constitución de 1991? Ese es el gran cambio, ¿sí? La Constitución del 91 es la que nos ha permitido absorber, ¿sí?, los cambios universales que se estaban dando y que nosotros estábamos a la saga con la Constitución de 1886. Sí. ¿Sí? Entonces tú empiezas desde la misma constituyente. Cuando tú ves una poeta entre las constituyentes, ¿sí?, ya es algo que te toca y le tocó a la sociedad de esa época decir, bueno, pero ¿por qué traen a María Mercedes Carranza? ¿Sí? Poetisa ella e hija de un poeta, pero ella ¿qué sabe de leyes? ¿Sí? Sí. Pero mira, desde ahí empezaron los cambios, ¿no? Sí, claro, porque ya es cuando la mujer entra en ese momento, y considero, doctor, que en este siglo XXI, en el año 2020, sean los hombres como sentidos vulnerados en sus derechos de hombre, porque ellos a través de la historia, a través de ese estado de herencia clerical, ancestral, siempre han tenido cobijamiento espiritual, el sentido de pertenencia y derecho sobre las mujeres, que las mujeres tenían ese espíritu o deben tener ese espíritu de servicio al hombre, ¿sí?, de sometimiento al hombre, de estar ahí para satisfacer sus necesidades. Hoy con la Constitución de 91 y con la vigencia ya del año 2020, donde la mujer ha adquirido derechos para estudiar, derechos para ir al trabajo, donde asume roles muchas veces más importantes que los hombres, ella empieza a constituirse entonces como un reto, como un desafío a los varones. Pienso que de ahí parte el hecho de que últimamente se ha acentuado más ese hecho feminicida en contra de las mujeres, como una retaliación. Podría ser. Pasamos de un estado de cosificación o instrumentalización de la mujer, donde la mujer es vista, pues, por utilizar un parangón de una película de Luis Buñuel, ¿no? La mujer, ese oscuro objeto del deseo. Sí. ¿Sí? Hemos pasado a la mujer empoderada,
visibilizada. Sí, mira mi institución. ¿Sí? Sí. Si bien la dirige un varón, el cuerpo que está detrás, el cuerpo jerárquico de organización, de poder, es de mujeres. Ujú. ¿Sí? Por ejemplo, la delegada para la seguridad ciudadana es una mujer. Ella es la tercera al cargo en la Fiscalía General de la Nación. La segunda es la vicefiscal, otra mujer. Ujú. Y tú vas delegada por delegada, dirección nacional por dirección nacional, y siempre encontrarás una mujer. Los directores, pues son 35 direcciones seccionales, estamos repartidos, pero ya hay un gran número en que nos superan las mujeres. Sí. Y nosotros tenemos que aceptarlo eso. O sea, decir que de pronto la violencia que se genera en contra de las mujeres es por ese motivo, porque la mujer ahora va a la academia, porque la mujer saca adelante su hogar por ella misma, porque trabaja, porque recibe un estipendio, me parece que no es completamente acertado, porque es que la mujer ha hecho merecimientos para ella. Ujú. Su inteligencia, es decir, es una combinación de belleza física y belleza interior, ha terminado por convencernos a los hombres. Y cómo desearíamos que ahora que ya están hablando de unas elecciones presidenciales, Sí. ¿sí? Y no escucho el nombre de una mujer, me ha llamado poderosamente la atención, esta es la oportunidad para que los destinos de este país los rija finalmente una mujer. Y las hay, hermosas físicamente e intelectualmente, y necesitamos de ello, necesitamos de dar este viraje. Yo llevo aquí, tú ves mi presentación, soy encargado, Sí. pero cómo desearía que llegue aquí una titular mujer. Me encantaría sobremanera que haga respetar a la mujer del Guainía, ¿sí? Aquí son muchas las etnias y es mucho el irrespeto por las costumbres ancestrales que tienen las etnias de tener a la mujer cosificada, instrumentalizada, y a los neocolonos de exhibírsela como una especie de trofeo. Sí. ¿Sí? Contra esa neocolonización también estamos desde la Fiscalía General de la Nación. Por eso yo pues puntualmente, no sé si más adelante tú me vas a preguntar sobre eso, pero te traigo las nuevas políticas que en este sentido, o estrategias mejor, tiene el despacho del señor Fiscal General de la Nación. Ahí iba a preguntar, en Colombia, más exactamente la Fiscalía, ¿qué estrategias tiene y cómo las está implementando? Mira que esta semana, bueno, hoy estamos a viernes grabando este programa, ¿cierto? Sí. Esta semana justamente en Bogotá hubo una reunión a la que asistieron los medios donde se lanzó la nueva política de respeto hacia la mujer. No es que no exista esa política de respeto, pero es que lo que se trata es que las nuevas estrategias cubran más a la mujer. Sí. Y el mensaje que se lanza es: no se atreva, ¿sí? Uno comúnmente escuchaba ni una más, ¿sí? Sí. Es como una voz femenina, pero es la voz de la mujer latinoamericana, de la mujer francesa, de la mujer en el mundo, ¿sí? Ni una más. Ahora es no se atreva. No se atreva. ¿Sí? Con la imagen de una mujer, no se atreva. ¿Se acuerda que recién llegado usted aquí hubo una marcha porque hubo casos de feminicidio y la iglesia en cabeza de Monseñor salió a marchar y ese era el eslogan, ni una más? Ni una más, sí, yo me acuerdo mucho porque incluso la marcha terminó en la fiscalía. Sí. Y cuando llegaron allá yo salía a marchar. Sí. Oh sorpresa, la marcha era contra la fiscalía. Entonces me tocó detenerme a la entrada, pero yo sí comprendía lo que estaba pasando. Yo lo único que hice fue solicitar al menos 15 días para solucionar ese caso. Y efectivamente el caso en 15 Tuvimos días... resultados. En 15 días se solucionó. Sí. Porque yo sabía qué terreno estaba pisando, con una policía judicial muy segura, con unos insumos, o sea, unos elementos materiales probatorios, o evidencia física, o información legalmente obtenida, que yo sabía que en ese lapso de tiempo nos iba a llevar con seguridad al esclarecimiento del caso, como en efecto se logró. Sí. Porque es muy distinto que tú actúes con una captura en flagrancia. Generalmente en la captura en flagrancia las cosas ya están hechas. Pero cuando el asesino, el feminicida, abandona el lugar de los hechos y busca la manera como él mismo manejar, obstruir la justicia, ¿sí? Manejar los medios de prueba que podrían... Las pruebas, cambiando las pruebas. Exactamente, manejar testigos, intimidar, tantas situaciones que se presentan en estos casos del ámbito penal, que en el ámbito penal todo es posible, es increíble, pero todo es posible. Todo lo que se hace se deshace. Sí,
pero nosotros de antemano sabíamos que íbamos a esclarecer ese caso y que lo íbamos a hacer no con potenciales testigos que irían a la audiencia de juicio oral y público a hacer un señalamiento, sino más allá, con prueba técnica, porque fue la prueba técnica la que nos llevó a dilucidar ese caso. Sí. ¿En favor de quién? De la sociedad en general, de la mujer en particular. Y yo creo que hubo un toque de tranquilidad para la comunidad cuando se logró este esclarecimiento. Y tan fue así que dijeron, bueno, pero ¿qué pasó con el caso del año pasado que no se ha resuelto? Sí, estamos ahí en ese interrogante. Vamos a un corte y volvemos con ese tema, señor fiscal. Ya regresamos. Bien, estábamos hablando que hubo un caso resuelto en Inírida con todas las ejecutorias y con todo el caso probatorio, pero tenemos un caso pendiente que hace como 2 años está ahí en stand-by y no se ha logrado resultar. ¿Qué ha pasado con eso, señor fiscal? Sí. Tú en la presentación dijiste, yo soy el director encargado desde el 16 de marzo. Justamente la primera carpeta que tuve la ocasión de revisar con fines administrativos, porque pues una cosa es la dirección y otra cosa son los fiscales. Sí, claro. Los fiscales tienen autonomía e independencia, pero ellos muchas veces acuden a la dirección con el fin de encontrar, en primer lugar, un respaldo a su actividad, a lo que ellos hacen, y en segundo lugar, la posibilidad de buscar a través del director pues una sugerencia, algo que los invite a trabajar otra hipótesis o a reforzar la que tienen. Entonces esa fue mi primera carpeta y nos topamos con un obstáculo que fue la contingencia por la pandemia del coronavirus COVID-19. Sí. ¿Por qué? Porque se cerraron las fronteras aéreas. Nosotros que vivimos acá en esta, que es una especie de isla de la isla de la fantasía, sí, para quienes vieron la serie, que era una serie muy hermosa. Sí, sí. Y a mí me parece esto tan poético, el lugar donde estamos, que yo lo denomino así. Sí, guarda correspondencia con la isla de la fantasía. No podíamos salir y teníamos dificultades porque hay casos que tiene que llevarlos el investigador a hacer directa y personalmente la investigación. Sí. No dejarla en manos de un tercero que tiene la capacidad de cumplir en otra región del país, ¿sí?, de pedir ese apoyo, sino hacerlo directa y personalmente, porque ahí está el quid del asunto, que es la persona que muestra el interés. No es lo mismo que a uno le digan, nos va a hacer el apoyo del caso que ocurrió en Bogotá o en La Guajira o en el Amazonas o en Nariño o en el Chocó, ¿sí? Que las condiciones son totalmente diferentes, sí. ¿Sí? Bien, ahora que se están abriendo las fronteras, aquel investigador tiene la posibilidad de desplazarse y viajar y dar con lo único que puedo adelantar, porque es que revelaciones realmente no se pueden hacer, hay una reserva sumarial, Sí. ¿sí? Pero hablar de que existe no un autor, sino unos autores, y eso ya nos indica
que la respuesta estatal de la justicia no es en contra de una persona, sino de más de una persona. Entonces, esa ha sido la situación que ha tenido, lo que tú dices, en stand-by. Yo digo, a la espera de que la situación de desplazamiento, la comisión por desplazamiento mejore y obtener directa y personalmente aquellos elementos, evidencia o información. Y así como lo dije anteriormente, en 15 días yo les prometo solucionar el caso del feminicidio, que no es un feminicidio, es un homicidio agravado, un homicidio agravado donde la víctima es una mujer, ¿sí? Digamos que va a estar resuelto en el primer trimestre de 2021, ¿sí? Y me perdonas, pero como decía un eslogan del periodismo de la época, ¿sí? Sí. Que si lo dice, póngale la firma. Okay. Entonces yo ofrezco eso. Si lo dice Mauricio Ponce Mena, póngale la firma de que va a ser así. Primer trimestre del 2021. Qué maravilla, doctor, porque toda la sociedad aquí en Guainía se pregunta, bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde fue? ¿Qué sucedió? Pero ya tenemos una voz de aliento y una voz de esperanza. Por supuesto. Decir de todas maneras en Colombia que el derecho penal, ¿cómo tipifica la violencia entonces contra la mujer? Bueno, es que hay varias normas tipo, ¿no? ¿Sí? Porque es que todos los tipos penales que aparecen en los diferentes títulos, en los diferentes capítulos, protegen indistintamente al hombre y a la mujer. Sí. Lo que sucede es que con estos casos de violencia contra las mujeres, pues vamos a encontrar unas normas más específicas, ¿sí? De ahí el artículo 104A del feminicidio, ¿sí? La norma subsiguiente, el feminicidio en circunstancias de agravación, pero también está el 103, el homicidio, con el 104, el homicidio agravado en los casos en que no hay feminicidio, pero la víctima es una mujer. Igualmente ocurre con las lesiones personales dolosas. Sí. ¿Sí? Y existen otros títulos más especiales que quisiera detenerme unos segundos. Por ejemplo, en el bien jurídicamente protegido de la familia hay un delito muy particular que es la violencia intrafamiliar, de la cual la gran mayoría de víctimas son mujeres por su condición de mujer y porque es lo que está ocurriendo acá en Guainía, que la mujer es instrumentalizada, es cosificada, la mujer la necesita para el sexo, para la cocina, ¿sí? Para exhibirla en muchas oportunidades. Para exhibirla también y se olvidan que son seres humanos productivos, seres humanos con capacidad de pensamiento, ¿sí? Ya no podemos decir detrás de un gran hombre hay una mujer, ¿no? Al lado de un gran hombre hay una mujer. Sí, ahora estamos en la misma situación y eso es esa es la lucha. Bien, entonces existe un procedimiento que es abreviado para estos casos de violencia intrafamiliar, donde prácticamente ocurrido el caso se está corriendo traslado de la acusación, del escrito de acusación casi que de inmediato. Eso permite ganar tiempo porque uno supera rápidamente la etapa investigativa. Es decir, donde la imputación y la acusación se encuentran es en estos casos. Sí. Una pregunta, doctor. Usted sabe que nosotros tenemos una característica muy especial por ser un departamento con una población étnica alta, casi el 80%. Dicen los pueblos originarios que ellos no se guían por la justicia tradicional, que ellos tienen su justicia propia, ¿sí? Y hablan de justicia propia y han habido talleres sobre este tema. ¿Cómo entonces se viene a trabajar este concepto de violencia en contra de las mujeres y de las niñas con las comunidades indígenas que son renuentes a la justicia tradicional colombiana? Bien, precisamente ahí tocaba el otro título de la ley 599 de 2000 del Código Penal colombiano, que es el título de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. Ahí vamos a encontrar toda esa clase de vejámenes, de atropellos, de abusos sexuales que se vienen cometiendo, particularmente en los casos de las infantes, niñas, preadolescentes y adolescentes. ¿Sí? Bien, yo me he reunido con autoridades indígenas y ellos han esbozado, palabras más, palabras menos, la opinión que tú expresaste en este momento. Y yo les he contestado, bueno,
pero ¿cómo estamos de legislación? ¿Sí? ¿Qué tenemos ya de legislación impresa, escrita, de parte, por ejemplo, de los curripacos, de los Purinabe, o de los Piacoco? ¿Qué tenemos sobre eso? De los Sicuani, ¿sí? ¿Qué tenemos de jueces y tribunales que estén creando para perseguir esta clase de delitos? ¿Sí? Máxime en comunidades donde se dice que cuando una mujer ya tuvo la menarquia, pues puede, ya entra a tener características de reproducción. Sí, puede ya es considerada mujer, sí. ¿Sí? Y frente a esa situación de atropellos que se presentan dentro de la misma comunidad, Sí. ¿qué tenemos para eso? Y resulta que no existe esa legislación, se echa de menos, ¿sí? Ellos hacen sus reuniones, pero no han podido consolidar unas normas, un ordenamiento. Es que de pronto aquí en Colombia lo pueden tener en el Cauca y en la Sierra Nevada dos etnias, ¿sí? Pero los demás, No. las demás comunidades indígenas están en mora de hacerlo. Y pues mire que nosotros pues en una inmensa mayoría los mestizos pues provenimos también, tenemos raíces indígenas. Sí, todo el mundo. ¿Cierto? Sí. Aquí son los casos muy pocos en Colombia donde existan pues caucásicos. Yo creo que en ninguna parte del mundo, doctor Mena. Sí. Bueno, entonces estamos enfrentados a esa falta de legislación, a esa falta de un aparato jurisdiccional de la justicia especializada indígena. Sí. Pero se siguen planteando conflictos de competencia, yo diría más de competencia de jurisdicción, donde cuando el agresor es un miembro de la comunidad indígena, dice, nosotros requerimos ese caso para investigarlo, sancionarlo y castigarlo de acuerdo a pues nuestra normatividad, que si no tienen normatividad, ese es el primer escollo. ¿Sí? Ellos se amparan en los planes de vida, ¿no? Pero sí, hay vacíos de ley en ese sentido. Sí, y yo los he escuchado, por ejemplo, que los castigos pueden consistir desde azotes, ¿sí? Pero ojo, que algunos dicen, no, es que es tan grave que puede perder la vida. Entonces ellos estarían aplicando esta pena capital. En algunos casos ellos lo han manifestado, que podrían llegar a esa clase de castigos. Entonces estarían por encima de la Constitución política, que pues no prevé no tenemos nosotros la pena de muerte, ¿cierto? No tenemos, ni siquiera tenemos la privación de la libertad indefinida, ¿no? Sí. Eso es temporal, 30 años, por regla bueno, general. eso es lo que tiene relación con el Estado colombiano, con la normatividad indígena, pero la Iglesia Católica también tiene una posición establecida. En Colombia, la Iglesia Católica pide actuar en contra de la violencia hacia las mujeres y eso hizo un llamado urgente a la acción colectiva para luchar contra este flagelo, como lo expresó Monseñor Héctor Fabio Venado, director del Secretario Nacional de Pastoral Social, en una rueda de prensa nacional. Lo mismo ha hecho aquí nuestro vicario, Monseñor Joselito Carreño, también pidiendo porque cese la violencia y la humillación de la mujer, porque se le dé ese debido respeto. Él, acuérdese que estuvo participando en la marcha de movilización. Entonces, ¿qué está haciendo o cuál ha sido la respuesta del Estado colombiano frente a estos pronunciamientos de la Iglesia Católica? Bueno, no tenemos otra alternativa que demostrar actividad productiva frente a estos casos. Sí. ¿Sí? Entonces, para Inírida, para el Guainía, ustedes van a ver, estamos en el mes de noviembre. Sí. Entre noviembre y diciembre, ¿sí? Yo lo anuncié en un programa que hicimos con un colega tuyo en Facebook. Dije, Sí. entre noviembre y diciembre se van a producir las primeras capturas de abusadores sexuales Que son de muchos. NNA, pero se van a producir las primeras capturas y tengo que cumplir porque yo empeñé mi palabra en eso. Qué Y le maravilla. dije, yo si no cumplo con ese cometido me voy de aquí sin haber hecho nada. Sí. Entonces esos casos que venían durmiendo el sueño de los justos desde hace 10 años, donde había un empeño especial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿sí? En la compulsa de copias, cuando ellos valoraban psicológicamente a las infantes y niñas abusadas, sí. y que hayan pasado 10 años y no se han producido resultados, pues se van a producir los primeros resultados, y así será. Y yo lo anuncié en ese programa, dije,
que tiemblen los abusadores sexuales, porque así como que cayeron los primeros en el mes de marzo, Sí. pues ya viene otra serie Una de red de casos. pedófilos, ¿no? De maltratadores y abusadores. Sí, sí, hay una red de pedofilia Sí. y en eso se incrementó también porque no hubo una respuesta efectiva de la justicia. Pero para eso estamos, para remediar y en el camino lograr, pues, no todos los casos van, no la totalidad de casos integralmente se van a solucionar, pero sí la gran mayoría. Qué maravilla esa noticia, doctor Mauricio. En el país el tráfico y la trata de personas, ¿cómo viene afectando a las mujeres, teniendo en cuenta que un 80% son niñas, adolescentes? Bueno, es un problema gravísimo. Aquí en el Guainía se maneja criminológicamente se conoce como cifra gris de criminalidad. Es decir, el delito existe, pero es gaseoso. Es decir, no lo podemos tocar. No se visualiza totalmente. No se lo puede tocar, pero el delito existe, ¿sí? Utilizan a infantes, a niñas indígenas para el servicio doméstico. Utilizan a niñas, infantes e indígenas y ahora también provenientes de la República Bolivariana de Venezuela para la esclavitud sexual. Eso existe. Este es un problema gravísimo que se ha acentuado aquí, no sé si en todo el país, pero aquí en nuestro departamento se ha manifestado plenamente. Aquí tenemos una red de la lucha contra las redes de trata de personas. Se está invitando a hacer las denuncias virtuales, porque mucha gente no se atreve a hacerlo directa y personalmente. Sí. Les está solicitando la colaboración y nosotros les reservamos la identidad, pero no hemos obtenido todavía la primera denuncia sobre estos casos. Trabajar de oficio lo venimos haciendo pues a través de la fuerza pública y de las otras entidades. Hay un empeño con bienestar familiar, participa la comisaría de familia, participa la gobernación, participa la alcaldía, ¿sí? Queremos que se visibilicen esos casos que actualmente están como gaseosos. Claro, y si no hay una denuncia, pues no prospera, no es operativa la justicia, se queda en el limbo jurídico. Y tú te das cuenta, si hay el hurto de un celular y la gente no quiere denunciar, porque dice no creo en la justicia, por favor. Hay que creer. Hay manifestaciones que les estamos dando que la justicia sí existe, pero nosotros necesitamos herramientas para poder actuar. Bueno, como dos preguntas en una, doctor. A la fecha, ¿cuántos casos de feminicidios se tienen registrados? ¿Cuántos casos han sido fallados? ¿Hay alguna estadística nacional al respecto? Y la otra, los medios de comunicación y la administración de justicia a veces califican estos hechos como de asesinatos por crímenes pasionales, desconociendo que a veces el crimen radica en la autonomía de las mujeres y en ese sentido que ya habíamos conversado al inicio. ¿Puede entrar a generar un concepto más real en este sentido, doctor Mauricio? Bueno, por ejemplo, a nivel del departamento del Guainía, es la tasa más baja de homicidios, de la media hacia abajo la tenemos acá, y eso es un beneplácito para nosotros, ¿sí? Porque tenemos 3 casos de homicidio, 2 que son homicidio preterintencionales, es decir, gente o personas que en riñas producen la muerte del congénere, y el caso del feminicidio de la señorita venezolana, que en paz descanse. ¿Sí? Ese caso fue solucionado. Entonces tenemos una solución del 100% en el Guainía para los feminicidios. Igualmente, en 15 seccionales más de Colombia se ha logrado el 100% de esclarecimiento de beneficio. Ahora, si somos 35 direcciones seccionales y yo les estoy hablando de 19, más del 50%, 19 seccionales incluida Guainía, hemos resuelto los feminicidios. Y existen otras, por ejemplo, Medellín tiene en este momento una tasa de esclarecimiento del 93,51%. Medellín es diferente, allá también está la dirección seccional de Antioquia, ¿no? Culturalmente, Atlántico, 90.91, Bolívar, 90%, ¿sí? Cundinamarca, 83.33%. Y existen algunas direcciones seccionales, algunos departamentos donde ese esclarecimiento, como en el Chocó, es del 0%. ¿Sí? En eso se está trabajando nacionalmente. Es decir, el esclarecimiento de los feminicidios en Colombia es del 93.51%, por ¿qué se llama? Acercamiento promedio del 94%,
datos a 12 de noviembre de 2020, que fue el último censo realizado a nivel nacional, ¿sí? Hay un esclarecimiento de 144 casos con víctimas de feminicidio. Listo. En conclusión, doctor Mauricio, entonces podemos decir, Colombia, a partir de la Constitución de 91, con la última normatividad del año 2015, ha avanzado en términos de solución de problemas de feminicidio, con la estadística que nos acaba de dar del 93.5%. Y Guainía, pues hasta la fecha, con la gestión que usted ha venido realizando, ha tenido un 100% de avance en este sentido. Sí. Porque se han esclarecido los hechos. Bueno, las flores son para los fiscales, ¿no? Yo soy el director. Ok, en conclusión, ¿qué podemos decir sobre este tema? ¿Que Colombia está avanzando? Sí y no. Hay una política preventiva. Es decir, no es solo solucionar el caso del feminicidio, es evitar que el feminicidio que acá en el Guainía no vuelva a repetirse otro caso de feminicidio. Bueno, doctor Mauricio, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Infortunadamente llegamos al final de la emisión del programa Hablando con María. Agradecemos la presencia de ustedes, señores televidentes, que cada semana nos acompañan en este su espacio Hablando con María, este tipo de magazine informativo y cultural. Definitivamente quiero decirles que volveremos la próxima semana con un tema de interés y no olviden, estamos de Guainía para Colombia y de Colombia para el mundo. Hasta pronto. Un programa diferente pronto está por comenzar, con los temas más actuales de cultura y sociedad. Para hablar de todo un poco yo los quiero invitar a que sigan bien atentos porque pronto va.